Quiero agradecer a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyo director es el doctor José Antonio Neira, por la oportunidad que me brinda el día de hoy de poder abordar algunas reflexiones en torno a lo que es la carga probatoria dinámica y, por otro lado, inmersa dentro de lo que es la normatividad y la aplicación en el proceso civil oral por audiencias. En este contexto, esta conferencia la voy a dividir en tres partes. Una primera parte en la cual abordaré y hablaré del proceso oral por audiencias para enlazarlo en una segunda parte con lo que es la carga de la prueba y finalmente repensar, analizar y evaluar lo que es la carga dinámica de la prueba. Entonces, después de esa explicación, vamos a comenzar hablando en torno a lo que es el proceso civil oral por audiencias. Todos sabemos que actualmente son 8 Cortes Superiores de Justicia implementadas a nivel del Poder Judicial, las cuales están aplicando la oralidad en el proceso civil, siendo la última la Corte del Santa, la misma, la cual viene aplicando esta oralidad en el proceso civil. En ese contexto, debo indicarles que este proceso oral por audiencias tiene algunas características que las voy a comentar con ustedes el día de hoy. Una primera característica es de que estamos partiendo que es una aplicación de la oralidad del proceso civil, la cual no cuenta con una base normativa, de donde se genera de la reinterpretación de normas procesales, específicamente las normas contenidas en el título preliminar, referidos a la dirección de audiencia, a la inmediación y a la celeridad procesal. Por otra parte, el artículo 50, inciso primero, del Código Procesal Civil, el artículo 51 y 53 en lo pertinente, y asimismo el artículo 204. Lo cual es que conlleva que el juez pueda adoptar aquellas medidas necesarias para hacer que el proceso pueda avanzar de manera más rápida, de manera más eficaz a través de la oralidad. Y entonces, Kenia, si me ayudas con la primera diapositiva, por favor, debo referirles que el proceso oral por audiencias se caracteriza por los siguientes aspectos. Un primer aspecto es que mantiene una estructura mixta. ¿A qué me refiero con esto? De que mantiene bases de un proceso escriturario y bases de un proceso oral. ¿Y dónde se da la oralidad? La oralidad, como ustedes pueden apreciar de la diapositiva que están apreciando, la oralidad se da dentro de la fase de las audiencias. Entonces, la escritura está compuesta por los actos postulatorios, presentación de la demanda, contestación de la demanda, cierre convención, la reconvención, los actos impugnatorios trascendentes, los cuales, si bien es cierto, van a ser oralizados y se formulan dentro de la audiencia en esa etapa, pero que sin embargo van a tener una base, la cual va a ser de manera escrituraria. Por otro lado, las resoluciones relevantes como la sentencia se van a tener que seguir emitiendo de manera escrita. ¿Y entonces dónde entra la oralidad? La oralidad va a entrar dentro de lo que son las decisiones interlocutorias, va a entrar por otro lado dentro, o sea, las decisiones interlocutorias son aquellas decisiones que va a asumir el juez en el interior de la audiencia, en la cual va a resolver cualquier tipo de incidencia que se genere dentro de esta audiencia oral, y por otro lado, lo que va a hacer es, después de señalar la fecha de la audiencia preliminar, lo que va a hacer el juez es reservarse todos los escritos que se presenten para ser resueltos dentro del interior de la audiencia preliminar. Por otro lado, si va a haber audiencia de pruebas, se van a resolver y actuar todas las incidencias que se produzcan
dentro de esta audiencia. Por otro lado, va a realizarse por parte del juez una exposición del caso. Esta exposición del caso lo podríamos señalar o asumir al inicio de la audiencia, pero también el juez va a explicar, o sea, me refiero a la exposición del caso en que el juez va a explicar las reglas de juego con el cual se va a iniciar la audiencia preliminar, porque como sabemos es una audiencia la cual no se encuentra regulada normativamente y por tanto, adicionalmente a que el auto que convoca la audiencia va a indicar todos los parámetros, va a indicar todos aquellos aspectos que se van a desarrollar en la audiencia y que tienen que tener en consideración las partes, también va a servir como parámetro para que las partes, después de que el juez explique sucintamente cómo se va a desarrollar la audiencia, puedan exponer el caso. Y en ese sentido, podríamos decir que los actores principales de esta audiencia, de estas audiencias, son las partes procesales. Y en este contexto, ¿qué les debo referir? Les debo referir que, como han podido ustedes apreciar, no hay un contexto, sino tiene una base escrituraria y una base oralizada. Es decir, no estamos hablando de un contexto puramente oral. ¿Y qué es la oralidad? La oralidad es aquel ámbito, aquella técnica que se aplica para dar una mayor eficiencia al proceso. No estamos hablando de un principio procesal, sino de una técnica para generar mayor eficiencia dentro del proceso. Y en ese contexto, pasamos a la siguiente diapositiva. Podrán apreciar cada uno de ustedes de que cuáles son las características de este proceso oral. La concentración de los actos, porque todos se van a dar dentro de la audiencia, la inmediación, un juez el cual no tan solo va a estar presente en la audiencia, sino que va a intervenir, sino que va a debatir con cada una de las partes los aspectos relevantes dentro de esta audiencia. La admisión probatoria, la actuación probatoria. Por otro lado, se va a dar el principio de valoración conjunta. Eso va a ser la segunda parte de esta exposición, en la cual el juez va a valorar cada uno de los medios probatorios, los cuales van a ser presentados dentro del escenario de la oralidad, y por otro lado, va a permitir de que, conforme a lo que establece nuestro ordenamiento procesal civil, solo exprese las valoraciones esenciales y necesarias en torno a los medios probatorios que él ha considerado para la decisión, que es un tema el cual aún está pendiente de resolverse en el 10º Pleno Civil Casatorio en relación a la prueba de oficio y la valoración que hace el juez en relación a cada uno de los medios probatorios que son ofrecidos en el proceso. Por otro lado, la publicidad. Las audiencias es ese escenario en el cual va a permitir de que las partes, y a través de la videograbación de la audiencia en audio y video, puedan, en este escenario, puedan estas partes apreciar las veces que quieran y la publicidad se va a venir dando de esa manera. ¿Y cómo se está realizando, ustedes dirán, en esta pandemia, la publicidad de las audiencias? Lo que se está haciendo a través de este mismo aplicativo que estamos empleando nosotros, se está generando un canal de Facebook para que ahí se puedan transmitir y compartir las audiencias que se están realizando de manera virtual. Por otro lado, la sustancia va a predominar frente a cualquier forma. Es decir, lo importante en esta oralidad va a ser el aspecto de fondo que cualquier aspecto formal. ¿Cómo podríamos entender esto? Situémonos en el escenario que se presenta una prueba extemporánea, en la cual lo presenta oralmente ante el juez, el abogado de la parte contraria dice lo pertinente y el juez decidirá si lo incorpora. Estamos hablando de pruebas que se refieran a hechos nuevos o hechos alegados por la otra parte. Como les digo, una vez que se señala la fecha de la audiencia preliminar, todos los escritos que se hayan ido acumulando serán vistos y revisados y pronunciados por el juez en la audiencia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia, en la cual van a poder ustedes apreciar las ventajas que nos permite este proceso oral. ¿Qué ventajas nos permite este proceso oral? En primer lugar, un proceso con juez. Es decir, un proceso en el cual el juez va a tener una intervención activa en cuanto a la recepción probatoria. Por otro lado, los poderes de ordenación procesal del juez van a darse para dirigir esta audiencia. Poderes de ordenación procesal, en la cual este va a poder aplicar apercibimientos, va a poder aplicar algún tipo de multa o correctivos,
frente a la falta de colaboración de la parte hacia la resolución del conflicto, que es uno de aquellos principios los cuales contiene esta oralidad. Por otro lado, va a haber un proceso más limpio. ¿Y por qué más limpio? Porque no va a haber tantos escritos y va a permitir a que el juez de manera directa resuelva y tome conocimiento directo del caso. Va a haber la simplicidad, la celeridad y la buena fe procesal. Acentrémonos en ese último aspecto relativo a la buena fe procesal en cuanto a sus actuaciones. Por otro lado, una mejor posición del juez para valorar la prueba. Facilita el esfuerzo probatorio de las partes porque estos van a tener que fundamentar, van a tener que esgrimir y no tan solamente referirse a lo que se presentó en la fase escritural, en la fase postulatoria, sino que van a tener que sustentar frente al juez por qué debe incorporarse ese medio probatorio, por qué no. Muy bien, como pasemos a la siguiente diapositiva, van a poder ustedes apreciar lo siguiente. Van a poder ustedes apreciar la estructura del proceso oral por audiencias. Y en ese contexto que ustedes están apreciando, podemos apreciar, observar, de que va a haber una fase de discurso de apertura, como les digo, va a empezar con la exposición del juez en torno a las reglas de las audiencias, va a darse la presentación del caso por parte de cada una de las partes procesales, se va a dar la producción de la prueba, y finalmente los alegatos de clausura y la decisión que tomará el juez dentro del plazo procesal establecido. Proceso de conocimiento hasta 50 días, pero en la oralidad se da en un plazo mucho menor. Pero centrémonos en esa diapositiva que están apreciando ustedes en lo que es la producción de la prueba. ¿Ya qué conlleva esa producción de la prueba? Conlleva a que el juez recepcione la prueba y la actúe. Pero circunscribamos en el siguiente escenario. En el escenario en el cual el juez se actúan todos los medios probatorios ofrecidos por las partes, pero se da la situación siguiente. La situación en la cual se da que el juez decide y toma la actitud de actuar un medio probatorio oficioso o aplicar las reglas de la carga probatoria dinámica, que es factible, lo permite, como vamos a pasar a exponer en esta segunda parte, van a poder ustedes apreciar de que el juez en este escenario de la oralidad en el proceso civil puede aplicar las cargas probatorias dinámicas. Entonces, en ese contexto, ¿qué les puedo referir? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y van a poder ustedes apreciar que la carga, primero tenemos que entender lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba engloba un problema humano y milenario más amplio que es la falta de prueba al momento de adoptar, de tomar una decisión. ¿Y esto a qué conlleva? ¿A qué podemos remitirnos? Podemos remitirnos al antiguo derecho romano y germánico. Como señalaba el maestro Montero Aroca, esto conlleva a que basados inicialmente en aquella comparecencia que se exigía para este juicio, para este proceso de los litigantes frente al juez, posteriormente derivó y llevó a que esta presencia no tan solo se haga con un solo litigante, sino que asegure la presencia de la parte demandada para que esta parte pueda y deba, en este contexto, comparecer al proceso para que pueda desarrollarse el mismo, estableciendo así sanciones, estableciendo así interpelaciones dentro de ese poder ordenatorio que tiene el juez de actuar coactivamente. Y así, este problema humano de la falta de prueba es todo un desafío, se constituye en todo un desafío que puede encontrar una solución transitando por dos caminos en el sentido en el cual tiene que hacerse. Por un lado, a través de un sistema de reglas que le señalan a quién resuelve y en qué sentido debe hacerlo, o un segundo camino que conlleva a darle al decisor un poder
o una facultad para imponer las consecuencias perjudiciales de esa falta de prueba a una u otra parte. Es decir, por un lado, como pasemos a la siguiente diapositiva, y van a poder ustedes apreciar que por un lado hay un sistema de reglas y por otro lado es darle al decisor un poder o una facultad. Sistema de reglas establecidas para cómo se van a comportar cada una de las partes en el proceso en cuanto a cómo se va a resolver, también reglas para el juez, y por otro lado, darle un poder al juez para imponer las consecuencias perjudiciales frente a esa falta de prueba. Y ahí ustedes pueden ver claramente que, por un lado, la carga de la prueba evita el non-liquid. Por otro lado, la carga de la prueba como una regla de juicio subsidiaria y por otro lado, la regla de conducta indirecta. Y en ese contexto, en materia procesal, tenemos que tener en cuenta que la falta de prueba va a implicar, va a significar cuando un enunciado fáctico, estamos hablando de un enunciado fáctico, de una de las afirmaciones que realizan las partes en el proceso, se encuentra necesitado de prueba. Y no puede tenerse este enunciado por demostrado al resolver, ya sea porque no existe prueba alguna o porque la que se obtuvo no alcanza o no se ajusta al estándar de prueba. Entonces, en este contexto, pasemos a la siguiente diapositiva y evaluemos qué implica conforme al diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, en su 22ª edición, habla, ¿a qué refiere en torno a la carga? Relacionado con el tema jurídico. En el seno de un proceso, necesidad de realizar determinados actos para evitar que se produzcan perjuicios para la parte. Por otro lado, implica un imperativo de deber o exigencia inexcusables. Otra versión dice que es la facultad, poder o derecho para hacerse o efectuarse algo. Y en ese contexto, cada uno de ustedes podrá apreciar de que carga puede, pasemos a la siguiente diapositiva, puede entenderse a la carga procesal como un imperativo. Y este imperativo conlleva a imprimir un significado de deber, que se utiliza para efectos de ¿qué? De justificar y entonces un deber de colaboración de las partes. Entonces, en ese contexto de la carga procesal como un imperativo, es de que se da la visión para justificar el deber de colaboración de las partes. Y me explico mejor en relación a esto. Como ustedes van a poder apreciar y lo que les he referido preliminarmente, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, van a poder ustedes apreciar sobre, en relación a las reglas de la carga de la prueba, que por un lado, esta pretende indicarle al juez el camino que debe hacer cuando una afirmación de hecho necesitada de prueba no ha sido probada por una de las partes. Y así, este camino, esta indicación va a fijar esas consecuencias de aquella falta de prueba de los hechos. Y la regla y lo que conlleva a tomar en cuenta este aspecto es lo que refiere uno de los estudiosos del tema, que es el alemán Rosenberg, el cual refiere que la teoría de la carga de la prueba es la teoría de las consecuencias de la falta de prueba. Es decir, esta teoría va a llevar a establecer que frente a un hecho no probado va a generar una consecuencia esa falta de prueba. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, que es la que vimos anteriormente, y esto ¿a qué va a conllevar?
va a conllevar a que, situémonos en un ejemplo para entender lo que es una regla de juicio y lo que es una regla de conducta en este aspecto de la carga de la prueba. Regla de juicio, ¿cómo la podríamos entender? Y situémonos en lo que establece nuestro Código Procesal Civil, que es aquella regla que tiene el juzgador para resolver frente a la falta de prueba. Y una regla de conducta es aquella la cual le impone una regla determinada a cada una de las partes al momento de presentar su demanda o contestar. Si tomamos un ejemplo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual que señala que la persona que va a alegar un daño tiene el deber, al presentar la demanda, probar el dolo o la culpa inexcusable. Ámbito extracontractual, la parte a la cual se le imputa el daño deberá demostrar que no ha ocasionado daño. Y en ese contexto puede cada uno de ustedes apreciar de que iniciamos el proceso con determinadas reglas establecidas, estipuladas para la resolución de ese caso y de ese conflicto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y así podemos apreciar que las reglas sobre la carga de la prueba que se hicieron derivar de estas máximas y que se basan en aquel criterio de afirmaciones y negaciones de las partes, pronto muestran aquella flaqueza por la gran cantidad de secciones que pueden generarse, que pueden darse, mientras existan numerosas negaciones que deban probarse en el interior del proceso. Las afirmaciones indefinidas están excluidas del tema de prueba. Por otro lado, un mismo hecho puede ser positivo para una parte y negativo para la otra parte, es decir, y negativo para la contraria. Un ejemplo lo podemos encontrar cuando el demandante afirma haber realizado una prestación de servicio y la demandada afirma que nunca lo hizo. Ahí podemos ver graficado esto. Pasemos a la siguiente diapositiva y vayamos al que dio las pautas que incluso recogen varios de nuestros razonamientos procesales, que es el alemán Leon Rosenberg, el cual nació en el año de 1869 y falleció en el año de 1963. Pero ¿cuál es lo destacable de esta persona? En su tesis, para obtener el grado, para ser abogado, en el año de 1923, este joven, Leon Rosenberg, presentó esta teoría de la carga de la prueba, la cual es importante porque se pone en diversos supuestos. ¿Y qué señala Leon Rosenberg? Cada parte debe afirmar y probar cada uno de los presupuestos de la norma que le es favorable, de la norma cuyo efecto redunda en su provecho. En este contexto, debemos tener en cuenta de que esta regla de Leo Rosenberg, que él establece que la parte que afirma algo debe probar eso en base a presupuestos normativos establecidos que le resulte favorable y que va a generar un efecto jurídico. Pasemos a la siguiente. Nuestro artículo, como vemos en la siguiente diapositiva, nuestro artículo 196 del Código Procesal Civil recoge en cierta manera esto. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿qué establece el artículo 193 al cual me voy a referir? Señala, en relación a la carga de la prueba, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Y ahí está estableciendo una regla de conducta para cada una de las partes frente a las afirmaciones, aquellas preposiciones fácticas que van a exhibir, van a señalar en el proceso. Y por otro lado, el artículo 200 del Código Procesal Civil
refiere frente a la improbanza de la pretensión. Y esta es una regla de juicio para el juzgador, porque dice, si la parte no acredita con medio probatorio los hechos que ha afirmado entre su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Es decir, al juez se le indica, si las partes no te prueban los hechos que ha afirmado en la demanda o reconvención, tú tendrás que declarar infundada la demanda al ser improbada. Y en ese sentido podemos ver de que claramente nuestro ordenamiento procesal tiene una regla de conducta para las partes y tiene una regla de juicio para el juez frente a la improbancia. Y ustedes dirán, las cargas, en este caso, la carga probatoria dinámica, que es el tema de fondo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿se encuentran contemplados en nuestro ordenamiento procesal? La respuesta es que no. No se encuentra contemplado dentro de nuestro ordenamiento procesal. ¿Y por qué se da esta situación? ¿Por qué se da esta eventualidad? Se da por lo siguiente. Se da en el sentido de que el legislador, al momento de establecer el Código Procesal Civil, no lo creyó pertinente. Y vamos a ver, porque tiene muchas críticas esta teoría de la carga probatoria dinámica, pero ha sido incorporado de manera jurisprudencial. Y así, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia. Vamos a poder ver cómo comienza todo esto. En primer lugar, me debo referir en el contexto del Tribunal Constitucional que a través de la sentencia emitida en el expediente 1776-2004, que es una acción de amparo, el Tribunal Constitucional señaló respecto a esto lo siguiente. Voy a permitirme dar lectura. Se ha señalado, prima facie, que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según lo presenta el artículo 196 del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando esta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito de proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. ¿Y qué podemos analizar de ese contexto? ¿De qué habla? De circunstancias disvaliosas, tenemos que reparar en eso, circunstancias disvaliosas dentro del proceso o procedimiento y para efectos de darle o imponerle a una de las partes que está en mejores condiciones de probar aquellas situaciones las cuales no ha probado su contraparte, como dice, por mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas. Es decir, está dando un salvavidas a aquella parte la cual no probó eficientemente su pretensión por los problemas que describe esta sentencia. Por otro lado, también se ha aplicado en el ámbito administrativo. ¿Y cómo conlleva su aplicación en el ámbito administrativo? Debo hacer referencia a Indecopi, como pueden ver en la siguiente diapositiva, la cual en el expediente 327-96, dentro de las múltiples sentencias, porque esta es una de las primeras, pero Indecopi, mientras que ha tenido facultad en el caso, yo les cuento casos de mala praxis médica, ha venido aplicando este criterio en sus decisiones emitidas por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual. ¿Y qué ha referido Indecopi? Ha señalado lo siguiente: la carga de la prueba sobre sí se informó o no al consumidor respecto de la existencia de escalas que eran previsibles empleando su diligencia ordinaria. Debe ser asumida por aquel que maneja esta información y se encuentra en mejor posición para producir prueba sobre tal hecho. El proveedor es quien
se encuentra en mejor posición para demostrar si efectivamente informó al consumidor sobre estas circunstancias no previsibles. Y así reparemos en algo en esta decisión de Indecopi, que establece que debe ser asumida esta carga de la prueba por aquel que maneja esta información y se encuentra en mejor posición para producir la prueba sobre tal hecho. Es decir, nuevamente traslada esa falta de prueba hacia la parte contraria. Ahora bien, la Corte Suprema también ha venido aplicando esa teoría de la carga dinámica de la prueba. Y para esto, como vamos a apreciar en la siguiente diapositiva, nos podemos referir a la casación 1385-2014, la cual, dentro de un proceso de nulidad de acto jurídico, refiere lo siguiente, que ese colegiado desestimó, pues las máximas de la experiencia no demuestran el acto simulado, obviando que la doctrina refiere como en el expediente 4871-98 del 21 de junio de 1999, que la simulación absoluta se configura cuando se aparenta celebrar un acto jurídico y no existe realmente voluntad de hacerlo, lo que la de vista no desarrolla ni analiza, dejándolo al medio criterio de probanza, de la probanza de enlace y máxima. Y para el segundo cargo, aduce que el colegiado obvia la jurisprudencia aportada donde, en los casos de simulación, debe aplicarse la carga probatoria dinámica conforme a la causa 4217 del año 98. Es decir, desde aquella oportunidad, ya también la Corte Suprema venía aplicando esto. Entonces, hay otra jurisprudencia más que le voy a presentar. Y acá estamos viendo un primer caso, que en un caso de simulación de un acto jurídico, establece de que se debe aplicar estas reglas de la carga probatoria dinámica. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, que van a ustedes poder apreciar la casación 4445-2011, Arequipa, que es un caso diferente, es un caso de impugnación de acuerdos de asociación, en el cual estimó la Corte Suprema que la persona jurídica se encuentra en mejores condiciones para acreditar la formalidad a la convocatoria de asamblea. La regla general de la carga de la prueba responde al carácter dispositivo, así lo señala, que tiene el proceso civil en el Perú y en una gran parte de países. Sin embargo, es vital en nuestro ordenamiento para un fallo justo proporcionarle al juzgador las herramientas necesarias para evitar que los obstáculos que puedan poner las partes le impidan acercarse a la realidad de los hechos, siendo además de las alternativas que da el citado código al juez en materia probatoria, sería importante incorporar con una norma los principios de disponibilidad, facilidad probatoria que flexibilizan el criterio de distribución de la carga probatoria. Entonces podemos ver que en una casación la Corte Suprema le cambió las reglas de juego a las partes inmersas en ese proceso e hizo que a través de estas reglas de la carga probatoria dinámica se trasladara a la parte contraria ese aspecto no probado por su contraparte. Y en ese contexto que les estoy narrando, ¿qué conclusiones podríamos referir en torno a la evaluación y análisis de la jurisprudencia que les he venido presentando hasta ahora? Como vamos a ver a continuación de la siguiente diapositiva, que en estos pronunciamientos, como ustedes van a poder apreciar de lo que les estoy narrando, se elige dejar de lado las reglas del onus probandi. Se las dejan, se cambian. Y más allá de que tiene idéntica confusión, porque hay una confusión conceptual, como lo vamos a ver más adelante, trae aparejada la mismísima teoría que aplica, y es importante una solución misma de la teoría que aplican en este contexto
y que impone una solución del caso diferente, distinta a las que indican las reglas provenientes del derecho. Es decir, no aplicamos la lógica, los articulados que les he señalado, sino que aplicamos una regla diferente, una regla distinta. Y en ese contexto se invocan generalmente razones del juzgador, razones de, como hemos podido ver, se han alegado razones de la búsqueda de la verdad, razones de justicia, rectius, y el criterio de justicia netamente subjetivo del juzgador, que en este caso repara en un detalle no menor ya que ha sido esbozado en este sentido, que conlleva a que las reglas de la carga probatoria hacen las veces, ¿para qué sirven esto? Hacen las veces de filtros para impedir generalmente que una sentencia se apoye en una mentira o en algo inexistente. Para eso sirve esta regla de la carga de la prueba. Y si los borramos, si los quitamos de un plumazo, como hemos podido ver en esas casaciones, incluso con las mejores intenciones y en nombre de la justicia y de la verdad, como lo hemos visto en cada una de esas casaciones, esto va a conllevar a ¿qué? Va a conllevar a que sin más estamos o se está manipulando por parte de la judicatura el resultado de una decisión aún en costa, a una costa de admitirse la mentira como base a una sentencia. Y tocaría formular la siguiente pregunta. ¿Esto resulta justo? ¿Nos acercaríamos hacia la verdad? La respuesta es que no. Son pocos, como he podido presentar estas casaciones, pero son pocos los casos en los cuales se ha aplicado esa teoría de la carga probatoria dinámica que ha sido aplicada desde una posición doctrinaria y ha sido incorporado jurisprudencialmente como les estoy presentando el día de hoy. Y en ese contexto, no, muchos jueces, no hay mucha jurisprudencia, la cual nos permite presentar e indicar que esta figura es muy usada. Y no es así, no es muy usada, es poco empleada, pese a que en el ámbito contencioso administrativo, el código, la norma del proceso, que regula el proceso contencioso administrativo, la tiene contemplada. Pero yo no conozco muchos casos en los cuales los jueces hayan venido aplicando esto. Conozco casos de alguna sala civil de Lima, la cual ha venido aplicando en materia previsional estas teorías de la carga probatoria dinámica, y en otros casos, principalmente como les referí, se aplica en casos de mala praxis médica de responsabilidad civil. Y podemos ver una confusión de criterios, de conceptos, que todos tienen un sentido hablar de inversión cuando la regla de la carga probatoria se basa en el elemento subjetivo. Ahí tan solo se puede hablar de inversión de la carga de prueba, cuando esa se basa en un elemento subjetivo, pero en esos casos no estamos hablando de un elemento subjetivo. Porque cuando la norma está fijando, pasemos a la siguiente diapositiva, ahí van a poder apreciar lo que les estoy diciendo, cuando la norma está fijando qué sujeto debe probar un hecho determinado, no se trata de inversión, sino de fijación subjetiva del onus probandi. Y ustedes dirán, ¿de dónde nace? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y ustedes dirán, ¿de dónde nacen las cargas probatorias dinámicas y esa denominación? Como pueden apreciar ustedes en la diapositiva, están apreciando al profesor argentino Jorge Peirano de la ciudad de Rosario, el cual en el año de 1984, a través de una pequeña y corta publicación denominada Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas, que fue establecido dentro del compendio ED 107-1005, comenzó a esbozar esta idea. Pero tenemos que tener en cuenta un aspecto importante para entender eso, que ¿cuál es? El aspecto importante es de que en Argentina, cada una de las provincias, de las 24 provincias, tiene un código, un ordenamiento procesal. Distinto, diferenciado, porque su norma constitucional les permite esto. En el caso de donde es este Peirano y estableció esta idea, esta teoría con Chiappini,
en el caso de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, no tiene su ordenamiento procesal regla sobre la carga de la prueba. ¿Y qué se hacía? Se aplicaba la regla de Chovenda y la regla que les he referido de Leo Rosenberg. Y en ese contexto, ustedes dirán, en Argentina, qué otros cuerpos procesales de cada una de las provincias no tienen reglas sobre la carga de la prueba? Puedo referirme a Neuquén, puedo referirme también en el caso de Córdoba, en el cual su ordenamiento procesal no tenía esta connotación. Y por eso es que Peirano hace esta propuesta, tiene un nombre llamativo, pero que sin embargo no guarda la connotación de lo que es una carga, ni tampoco guarda la connotación de esa concepción, ese nombre pomposo que le ha venido dando. Y ahí podemos apreciar el último libro en el cual él aborda este tema. Ahora pasemos a la siguiente, para analizar cada una de las variantes de los fundamentos en el desarrollo de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Por un lado, tenemos que evaluar en este caso y considerar la verificación de la injusticia al aplicar las reglas generales de la carga de la prueba, que esto se basa, esta concepción, en la verificación empírica de la injusticia al aplicar las reglas generales de la carga de la prueba. Un segundo aspecto es la normalidad o anormabilidad que pueda presentarse en cuanto a los hechos alegados. Un tercer aspecto es la especie del género, desplazamiento de la carga probatoria. Un cuarto corolario es la sana crítica, y un quinto que podríamos hacer referencia también es los criterios de facilidad probatoria y disponibilidad de los medios probatorios, que se apunta hacia la parte que está en mejor posición de poder demostrar y acreditar la prueba. Pero, a ver, situémonos y pensemos en algo. En un contexto en el cual, en un proceso, ambas partes sostienen una posición. Ambas partes han presentado su demanda adoptando una determinada teoría del caso. Ambas partes quieren y buscan probar su teoría del caso. Y en ese contexto que ustedes están pudiendo apreciar, ustedes creen que la parte, la cual tiene su teoría del caso y ha orientado todos sus medios probatorios frente a esa teoría del caso, ¿ustedes creen que esa parte va a querer facilitarle la tarea de probar a la otra parte? Es decir, yo estoy en conflicto y voy a darle las herramientas a la otra parte para que gane el caso y yo finalmente pierda. Y esa es una de las críticas que se hace a esta teoría de las cargas probatorias dinámicas, que en este caso, bajo el manto de esa facilidad probatoria, de esa disponibilidad de los medios probatorios, y como les presenté, la oralidad habla del principio de colaboración y obliga a las partes que colaboren en ese contexto. Pero, como les digo, eso no está contemplado en el Código Procesal Civil. Y es una interpretación pretoriana, podríamos decir, una interpretación jurisprudencial que apunta hacia ese sentido. Y ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia, para evaluar cada uno de aquellos argumentos que sostienen las cargas, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, tomándose en cuenta el criterio establecido por Jorge Peirano en esta teoría que propugna. Por un lado, estamos hablando de la facilidad probatoria o favor probationes, que es decir, facilitar la prueba para la parte que no puede probar. Un segundo aspecto es el aumento del poder de los jueces, que eso es un aspecto el cual no se evalúa por medio de esta teoría. Un tercer aspecto es la imposición de deberes a cada una de las partes. Es decir, el juez al momento de sentenciar o el juez en la sentencia misma, porque como hemos podido apreciar en la casación que presentamos del caso de impugnación de acuerdos, la Corte Suprema en la misma sentencia casatoria, en la misma casación, impone y establece aplicar la teoría de la carga probatoria dinámica para imponer las consecuencias no probadas hacia la otra parte. Es decir,
vulnerando netamente el debido proceso porque no se permitió la oportunidad que se diga lo pertinente en ese sentido. Por otro lado, otro aspecto que es un argumento es la búsqueda de la justicia en el caso concreto. Como lo hemos visto en las casaciones, la búsqueda de la verdad también al caso concreto, que es lo que se alega. Pero reparemos en todos los aspectos perjudiciales que genera esta teoría de las cargas probatorias dinámicas para las partes, generando un aspecto de desigualdad, un aspecto de injusticia frente a lo que ha propugnado la parte en el proceso y que finalmente el juez, al momento de sentenciar, me cambie esas reglas de juego con las cuales yo inicié el partido. Y por eso, para ver cómo se ha venido aplicando mal los conceptos por parte de la Corte Suprema al no entenderlos a cabalidad, pasemos a la siguiente diapositiva para entender algunos conceptos básicos para esto. Que por un lado es evaluar lo que es la carga procesal. ¿Qué es la carga procesal? Es la facultad, no se constituye en un imperativo, que tienen las partes en el proceso. Y de acuerdo a un propio interés de cada uno de ellos. Por otro lado, hay un segundo aspecto que es la carga de la prueba, que busca evitar, como les he referido, el non-liquid, que es la regla de juicio, es una regla de conducta para las partes involucradas dentro del proceso. Un tercer aspecto es existiendo regla legal sobre la carga probatoria diferente, la aplicación pretoriana de la carga dinámica constituye una violación a la ley, que es evidente como les he presentado. Porque el legislador estableció unas reglas determinadas, pero, pretorianamente, pero estableciendo lineamientos, los cuales hacen que el juzgador se salga de ese marco que le ha establecido el ordenamiento procesal, buscan saltarse esto para aplicar una regla de acuerdo a su criterio, de acuerdo a una imposición pretoriana. Un cuarto aspecto es que no es el pretendido colorario de las reglas de la sana crítica, de modo alguno va en ese sentido. Y un quinto aspecto que tenemos que tener en cuenta es la omisión del deslinde entre ofrecimiento y práctica de la prueba, porque nuestro ordenamiento procesal impone a cada una de las partes de que el ofrecimiento lo hace en la etapa postulatoria. Y como les digo, orientan toda su defensa al presentar su pretensión y al contestar o al reconvenir, van a orientar hacia eso. Pero que el juez, al momento de sentenciar, o en la sentencia, como lo hemos visto en la casación, le cambie esas cargas, esas reglas de juego, es generar una violación y asimismo un aspecto de falta de imparcialidad. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia, en el cual ustedes van a poder apreciar tres aspectos que tenemos que dejar claramente establecidos dentro de este aspecto relativo a la carga de la prueba. La carga procesal, como es el género, dentro del procedimiento procesal. Como les digo, dentro del ámbito de la regla de juicio y dentro del ámbito de una regla de conducta. Y esta carga procesal va a generar deberes en un plano vertical. Un plano vertical de deberes dentro de un ámbito imperativo, un ámbito de imposición en el cual hay un interés general y si no cumples con ese deber, va a establecerte el juzgador una sanción. Ahora, obligaciones dentro del plano horizontal, que conlleva a la exigencia o imposición. Pero estamos hablando de un aspecto relativo a un interés ajeno, constreñible, en el cual va a haber una exigencia o para que cumplas esa obligación en el proceso. Y otro tercer aspecto es el relativo a las cargas dentro de un plano insular, que es una facultad que tienen las partes, porque no es un deber. La parte si quiere en el proceso prueba y si quiere no prueba.
Pero la consecuencia lógica de su no probanza va a ser aplicarse el artículo 200 y que la pretensión sea desestimada. Existen muchas voces críticas y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y una de ellas es el profesor Miquel Tarufo, el cual en su libro Simplemente la verdad tiene reparos en torno a esta teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y qué señala el destacado profesor italiano? Señala suponer que ésta corresponda al juez una especie de poder general de manipular las posiciones probatorias de las partes a favor del litigante que el juez considere merece ganar el caso por sus cualidades subjetivas. Significa atribuir al juez un poder equitativo o judicialista muy amplio que no se concilia adecuadamente con su imparcialidad. Ahí podemos ver que el profesor italiano habla de que el juez, si va a intentar aplicar estas cargas probatorias dinámicas, va a dar una mirada a la posición de una de las partes y que rompe en este caso el criterio objetivo y va hacia el criterio subjetivo, porque va a dar la vista para que esa parte pueda ganar el caso imponiéndole esta carga a la parte contraria. En el caso que les comenté de la Corte Suprema en impugnación de acuerdos, se empleó esa teoría de la carga probatoria dinámica ¿para qué? Para finalmente hacer que gane la parte demandante. Porque no había aprobado en este caso, acompañado los libros de las juntas, de las juntas de asociados, pero sí lo presentó la otra parte. Y hizo esto en la casación y finalmente se desestimó. Se declaró fundada la demanda, pese a que en las otras instancias iba ganando la parte contraria. Y vemos lo injusta que resulta esta teoría. ¿Qué otras posiciones podemos encontrar? Los profesores de la Escuela de Bolonia, Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Nieva Fenol, pero Jordi Nieva Fenol tiene una posición más a ultranza, en el sentido que él considera que debe desaparecer la carga de la prueba. Posición que no comparto, porque sería quitar las reglas de juicio al proceso en este contexto. Ahora bien, pasemos a evaluar en esa tercera parte lo que contienen los proyectos de reforma al Código Procesal Civil y al Código Civil. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia. En ese contexto, debo referir que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que fue dado a conocer, que fue publicado a través de la resolución ministerial 070-2018 de fecha 5 de marzo del 2018, que aún está en el Congreso para su aprobación, propone la modificación del artículo 196 del Código Procesal Civil en los siguientes términos que voy a pasar a comentarles, dando la lectura a ese articulado, que señala. La nueva redacción del artículo 196 es la siguiente, de acuerdo a esta propuesta normativa. Salvo disposición legal diferente, la carga de aportar medios de prueba le corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o su defensa. Excepcionalmente, el juez establece que dicha carga le corresponde a una parte distinta de aquella a la que la ley le atribuye dicha carga. Para tal efecto, el juez debe emitir resolución motivada en la cual identifique e individualice las particulares circunstancias que justifican la dinamización de la carga de la prueba, notificando dicha decisión a fin de que la parte a la que se le atribuye la carga de probar, en un plazo no menor de 10 días, pueda absolver y ofrecer los medios probatorios que considere útiles. La absolución y medios probatorios ofrecidos son puestos en conocimiento de la otra parte para que absuelva el traslado y ejerza el derecho de defensa. Con o sin la absolución del traslado, el juez emite resolución admitiendo o rechazando los medios probatorios de conformidad con el artículo 190 del Código Procesal Civil y, de ser necesario, convocando a una nueva audiencia de pruebas en caso de que sea necesario. En ninguna instancia o grado
Se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado judicialmente la inversión de la carga de probar. Ustedes dirán, ¿por qué se ha incorporado en esos términos? Ha buscado, en cierta manera, en esto, pero sin tener parámetros, en este caso, claros. Se habla de excepcionalmente, pero en esta excepcionalidad no se habla de qué en casos, de en qué supuestos el juez podrá aplicar estas reglas de la carga probatoria dinámicas. A diferencia, podemos citar el artículo 194 del Código Civil vigente. Este artículo 194, por ejemplo, en cuanto a la prueba de oficio, sí establece aquellos lineamientos para la excepcionalidad. Por ejemplo, exige el deber de motivar, exige que la parte, que el juez, si va a ordenar la prueba de oficio, cite la fuente de prueba y que no sustituya la carga de probar que le corresponde a las partes. En este contexto, ustedes podrán apreciar, colegas, de que acá buscan, en cierta manera, haciendo y concediendo un plazo no menor de 10 días, si el juez decide aplicar esta carga probatoria dinámica, le dan el plazo de 10 días para que la otra parte pueda decir lo referente. Pero si tenemos que esto se da en el ámbito de la oralidad, dentro de una audiencia preliminar. Si se da en este contexto, el juez lo tendrá que hacer en la misma audiencia. Tendrá que indicar a las partes que él pretende incorporar esta teoría para probar lo siguiente, lo que él considera el aspecto el cual una de las partes no pudo probarlo y traslada esa carga a la otra parte. Y en ese contexto, colegas, cada uno de ustedes podrán ver de que en ese escenario, en la misma audiencia, ¿qué medio probatorio va a poder conseguir esa parte que está en la audiencia para rebatir esto? Si por otro lado, tenemos que tener en cuenta que por otro lado, claramente, dentro de esta oralidad se da aquel aspecto el cual hace de que el juez no pueda suspender las audiencias y debe continuar y propiciar la continuación de las audiencias. Ahí podemos ver, la parte va a poder, así se lo otorga el día, suspenden la audiencia y le dan 10 días. En 10 días más continuamos con el desarrollo de la audiencia. ¿Ustedes creen que la parte va a poder buscar medios probatorios para enervar eso tan rápido? Hacerle que nuevamente la parte vaya a buscar medios probatorios, pese a que propuso una teoría del caso con la cual ejerció su derecho de defensa, en base a la cual hizo su exposición en lo que son los alegatos de apertura y tenía proyectado hacer su exposición en los alegatos de clausura. Evidentemente esto le cambia la regla de juego de manera hasta abusiva, podríamos decirlo. Ahora bien, pasemos por favor, Kenia, a la siguiente diapositiva, que también les presenta la reforma que se está dando en el anteproyecto de propuesta de mejora al Código Civil peruano. Pero este es un anteproyecto, el otro sí es un proyecto que ha sido impulsado por parte del Ministerio de Justicia. Este es un anteproyecto, el cual se insiste también en la incorporación de la teoría de la carga dinámica probatoria para responsabilidad extracontractual, aunque de una manera todavía más rústica en cuanto a su redacción, como vamos a poderlo ver. Que es el artículo 1986, que se está proponiendo su cambio, porque ese artículo en la actualidad habla, en este caso, de la relación de causalidad, habla de la teoría de la causa adecuada para esa relación de causalidad en el caso de la responsabilidad civil extracontractual, pero la actual redacción que se está proponiendo es la siguiente. Según las circunstancias del caso de ese artículo 1986, se señala, según las circunstancias del caso, y siempre que no se genere indefensión, el juez puede invertir o distribuir la carga de la prueba, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla, incluida la carga de la prueba, de la culpa y el dolo. Pero acá no estamos hablando y podemos apreciar que no, en ese contexto que les he venido explicando, que no se da de modo alguno una inversión la carga de la prueba, sino lo que se está haciendo es lo que tu contraparte no ha probado, dado que tú estás en mejor posición, pruébalo tú.
se le da esa responsabilidad a la parte contraria por esa, podríamos decir, esa imposición que hace el juez frente a circunstancias en las cuales existe una falta de prueba. Y pasemos ya para ir cerrando la exposición del día de hoy, que nuevamente le agradezco a EFAJA por permitirme ser el primer ponente. Yo con el mayor gusto, cada vez que EFAJA me invita, yo con el mayor gusto de poder participar en estas sesiones que me hubiese gustado hacerlo en el Palacio de Justicia o en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lima de manera presencial, compartiendo con cada uno de ustedes, pero esta circunstancia, esta pandemia nos obliga a esto, a buscar maneras y formas para poder seguir compartiendo algunas reflexiones en materia jurídica para cada uno de ustedes. Y en ese contexto, les quiero indicar lo siguiente, colegas. Por un lado, como conclusiones ya, para ir cerrando el tema, debe admitirse por parte del legislador al evaluar esto, de que con la incorporación de esta teoría de la carga probatoria dinámica se va a otorgar un aumento del poder al juez cuando tenga que resolver cuestiones donde falte prueba. Otro aspecto es de que la consecuencia indeseada no se agota en la mayor inseguridad jurídica, que es lo que se alega, que se trae aparejada ni en la violación del debido proceso, sino que esa potestad conferida al juzgador para crear reglas extemporáneas de juicio en casos concretos y atadas a pautas que, como hemos visto, son débiles, lo que provoca un déficit en la motivación de la sentencia. Es decir, va a implicar de que el juez no ejerza mayor motivación porque tiene la facilidad de, tú no lo probaste, entonces hago que la otra parte le corresponda probar en la motivación de la sentencia y así tengo solucionado el problema al construir la sentencia. Soy crítico en esto porque genera desigualdades, genera situaciones en las cuales a cada uno de ustedes podrán apreciar de que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones cuando el juez entra a aplicar estas teorías de las cargas probatorias dinámicas. Y por ello, los legisladores deben evaluar si resulta adecuado que resignen un instrumento de control de poder jurisdiccional a los jueces. Y debe tomarse conciencia de que ni más ni menos estarán permitiendo a los jueces que en los casos que deseen alterar esta ecuación de las reglas de la carga de la prueba, pues ya no será la ley la encargada de darles la instrucción de cómo resolver ante la carencia de prueba. ¿Qué es la consecuencia lógica? Si un hecho es improbado, se va a desestimar esa pretensión, sino que serán ellos mismos los que decidan si aplican o no estas reglas que emanan de los representantes del pueblo. Por eso ahí viene un poco la importancia que tienen que adoptar los congresistas de aprobarse esta reforma. Y conlleva a evaluar también las siguientes preguntas. ¿La aplicación de estas cargas probatorias dinámicas servirá para mejorar la respuesta al sistema de justicia civil? ¿Menoscabará el derecho de defensa? Evidentemente, como les he presentado, sí. ¿Quiénes se benefician con su inclusión? Son aspectos los cuales deberán evaluar cada uno de los legisladores. Y tengamos en cuenta algo en este contexto que les he venido explicando el día de hoy. Yo soy crítico, o sea, mi opinión también viene desde el lado de la judicatura frente a que se dé nuevamente la mirada hacia esa teoría que pese a que se encuentra contemplado, como les he presentado jurisprudencialmente, no viene siendo muy aplicado, pero que esté en un cuerpo normativo, va a ser como consecuencia que se aplique y que principalmente genere desigualdad entre las partes procesales que se encuentran enfrentadas en un proceso civil. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia, y van a poder ustedes apreciar al colega y mi profesor Gustavo Calviño, con quien escribimos un artículo que contiene lo que les he expuesto el día de hoy, pero con mayor amplitud,
que es repensando la carga dinámica de la prueba, su aplicación jurisprudencial y su propuesta normativa en el Perú, en el cual analizamos todos aquellos aspectos que debemos que tener en cuenta para que no se pueda incorporar legislativamente esta teoría de la carga probatoria dinámica. Y cada uno de ustedes que han participado el día de hoy, la próxima semana, les van a compartir a ustedes, la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, este artículo que se los he facilitado a ellos para que se pueda difundir, ustedes puedan conocer un poco y ampliar lo que les he referido el día de hoy en esta ponencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias a cada uno de ustedes y si hay alguna pregunta, con el mayor gusto de poderla absolver para ustedes. Vamos a ver si existe algún tipo de pregunta. Acá está, encontré una pregunta. En cuanto a la inversión de la carga de la prueba en procesos de responsabilidad civil extracontractual, ¿es el demandado quien debe probar que se cumplen los presupuestos copulativos de la responsabilidad civil? A ver, colega José, debo referirle en relación a esto que en realidad no hay una inversión de la carga de la prueba, sino lo que se hace es trasladar a la parte la cual no puede probar que éste pruebe lo que no probó su contraparte. Y en cuanto a al tema que usted refiere de la responsabilidad civil extracontractual, ahí claramente se establece de que la regla de carga de prueba que va a funcionar en la responsabilidad civil extracontractual es la siguiente, que aquel que se le imputa que ha ocasionado un daño tiene la obligación de probar que no cumplió, que no ocasionó ese daño. Es decir, le establece una regla de conducta a esta parte para que ésta sea la encargada de demostrar que no ocasionó daño alguno. A ver, es la misma pregunta. A ver, por otro lado, es el demandado en una pretensión de responsabilidad civil contractual o de carácter extracontractual, ambas partes tienen la obligación, en el caso de, al presentarse la demanda, la parte demandante tiene la obligación de identificar cada uno de los elementos de la responsabilidad civil. Antijuricidad, factor de atribución, relación de causalidad y el daño, y en el caso del aspecto de la capacidad también. Y la parte, al contestar, en cierta manera se va a circunscribir en esos elementos de la responsabilidad civil. Pero el hecho que esa parte demuestre que no ocasionó el daño en la responsabilidad civil extracontractual va a conllevar un aspecto que debemos de notar. ¿Que cuál es? De que esta parte demostrará si el daño se produjo por hecho de la propia víctima, se produjo por hecho de tercero o por una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor para eximirse de la responsabilidad y no tenga aquella obligación de indemnizar. Por eso, en estos dos ámbitos, la responsabilidad civil contractual y esta contractual van en nortes distintos, mientras que en un lado, en la responsabilidad civil contractual, se van a tener que apreciar aspectos relativos a evaluar en cuanto a la conducta de la persona que ocasiona el daño, el dolo o culpa. En el ámbito contractual no se va a hacer esa gradación de la culpa o simplemente dolo, sino para eximirse y disminuir de repente la responsabilidad, se va a tener que evaluar aspectos relativos a la imprudencia, a la negligencia, entre otros. Hay otra pregunta del colega. Ya le respondí. Muy bien, les agradezco su atención. Nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes por estar el día de hoy, a EFAJA por haberme convocado, al doctor José Antonio Neira Flores por permitirme el día de hoy exponer estas ideas con cada uno de ustedes. Se le va a compartir las diapositivas y se le va a compartir en el transcurso de la próxima semana el artículo que he escrito sobre el tema para que puedan complementar y entre al debate esa figura que... ¿Cuál es el problema? El problema es de que en nuestro ámbito nacional muchas veces los juzgadores o muchas veces los abogados aplicamos criterios o realizamos actividades de manera mecánica, sin pensar y analizar esas instituciones. Y en el caso de la propuesta de reforma al Código Procesal Civil, hasta la fecha, yo en lo particular no he encontrado
ningún aspecto o alguna crítica al proyecto de reforma. El proyecto de reforma es bueno en otros aspectos. Para mí, yo considero que es bueno en cuanto a la incorporación de la audiencia preliminar y incorporar nuevamente a un proceso oral por audiencias. Pero en ese aspecto de las cargas probatorias dinámicas, yo considero que no. Y dentro de ese contexto estuve buscando e indagando un poco en relación a cómo fue debatido ese tema para incorporarse en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, y debo comentarles que fue un tema el cual fue incorporado por una decisión en mayoría. No todos estuvieron de acuerdo de incorporar esto al Código Procesal Civil. Nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.